Hola, bienvenidos al diario de un boomer. Hoy vamos a hablar de una de esas voces que no solo definen una época, sino que de verdad nos enseñan lo que cuesta ser libre. En este análisis vamos a rendirle un homenaje a Georgios Kyriachos Panayiotou. Sí, el hombre que el mundo entero conoció y amó como George Michael. Un artista que, caray, parecía tenerlo todo, pero que en realidad se pasó la vida entera buscando algo tan simple y a la vez tan complicado como ser él mismo. Y es que esta frase lo resume todo, ¿no creen? Esa tensión constante entre la megaestrella, el ídolo de millones, y el hombre que por dentro solo quería autenticidad. Así que vamos a sumergirnos en esa dualidad, en el viaje de un genio que tuvo que luchar contra su propia imagen para poder al fin ser libre. A ver, para quienes vivimos los 80, la aparición de George Michael fue ¡wow! Un estallido de energía. Con Wham, junto a su inseparable Andrew Ridgeley, de repente era todo optimismo, diversión, era como una promesa de juventud eterna que todos queríamos vivir. Pero ojo, detrás de esa imagen de los shorts de colores y el peinado perfecto, se escondía un músico brillante, un verdadero prodigio. Es que George no era nomás una cara bonita que cantaba bien, él escribía, producía y arreglaba sus propias canciones desde que era súper joven. Y esta es la prueba irrefutable. Con solo 21 años, compuso esta balada que, se volvió inmortal y marcó a toda nuestra generación. Ahí el mundo entendió que estábamos frente a alguien muy, muy especial. Alguien destinado a la cima. Pero claro, ese éxito tan repentino venía con una condición que nadie veía. Tenía que mantener a toda costa esa imagen de galán perfecto que las revistas y la industria le exigían. Y entonces llega 1987. Con el álbum Faith, George Michael se convierte, y no exagero, en el hombre más famoso del planeta. La chamarra de cuero, la barba de 3 días, los lentes de sol, construyó un ícono. Pero mientras el mundo entero bailaba sus canciones, él vivió un infierno personal. Él mismo la llamó así, una prisión de cristal. Imagínense, famoso, millonario, adorado por todos, pero atrapado. Atrapado por una industria que en esa época era súper castigadora con la diversidad y por el miedo, el terror de defraudar a su familia y a sus fans si se atrevía a revelar quién era realmente. Y aquí llegamos al punto más desgarrador de su historia. Y esto no es una metáfora, ¿eh? Esto le pasó a él. Perdió a su gran amor, el diseñador brasileño Anselmo Felepa, por el SIDA en 1993. Y tuvo que vivir ese luto, ese dolor tan profundo, en la más absoluta soledad, en secreto, mientras en el escenario seguía siendo el símbolo del deseo para millones. Esa soledad le fue quebrando el alma. Y entonces llegó el momento que lo cambió absolutamente todo. Lo que empezó como un escándalo público de esos que acaban carreras en 1998 se convirtió, irónicamente, en su acto de liberación más grande, el definitivo. Por supuesto, la prensa sensacionalista se le fue encima como una jauría. Esperaban la disculpa, la humillación pública, la caída del ídolo. De verdad creían que lo tenían acorralado. Pero George hizo lo que nadie esperaba. Lo más valiente. No pidió perdón por ser quien era. Se plantó frente al mundo, admitió su homosexualidad y en un giro genial, desafiante, lanzó la canción Outside, burlándose del incidente y de todos los que lo juzgaban. Él tomó el control de su narrativa. Y es que este es el punto clave de toda su historia. En ese preciso instante, George Michael dejó de ser un producto perfecto, empaquetado por la industria musical, y se transformó en un ícono, pero un ícono de resistencia, de autenticidad y de orgullo. Y una vez que se quitó la máscara, el mundo por fin pudo empezar a ver la verdadera dimensión del hombre detrás del artista. Su legado, créanme, va mucho, mucho más allá de las listas de éxitos. De hecho, ya nos lo había advertido años antes con ese himno que es Freedom 90. En ese video icónico, donde él ni siquiera quiso aparecer, quemó la famosa chamarra de cuero de Faith. Fue una declaración de guerra. Se acabó. Ya no voy a ser esclavo de mi propia imagen. Y más allá de la música, su corazón era inmenso. Fue hasta después de su muerte que empezamos a descubrir la verdad. Había donado millones y millones de libras de forma completamente anónima. Ayudaba a extraños que veía en la tele, pagaba tratamientos médicos, apoyaba a fundaciones, sin buscar jamás una foto o el reconocimiento. Él solo buscaba sanar el dolor de otros, quizá porque conocía demasiado bien el propio. Así que su verdadero legado es una mezcla de todo esto. Un genio musical indiscutible, un ícono de resistencia que nos enseñó a ser valientes, un ser humano con una generosidad increíble y, por supuesto, la voz inconfundible de toda una generación. Un alma valiente.
Qué ironía tan cruel, ¿no? Mientras el mundo celebraba esa Navidad a la que él mismo le puso banda sonora con Last Christmas, su corazón se detuvo. Su voz se apagó, pero nunca se fue del todo. Se quedó grabada para siempre en el ADN de nuestra generación. George fue un hombre atormentado. Sí, es verdad, pero sobre todo fue un hombre valiente que nos dejó una última lección. Nos enseñó que la verdadera fe, ese concepto que le dio título a su obra maestra, no es la que pones en una religión o en lo que los demás esperan de ti, sino la que tienes en ti mismo. Gracias y no olvides activar las notificaciones y suscribirte al Diario de un Boomer. Idea, concepto y guión. El diario de un boomer. Agradecimiento especial a Notebook LM por la generación de las voces y los gráficos. Si te gustó este video, seguro te va a encantar este otro.